Saludos chicos, en el presente video voy a empezar a resolver ejercicios de la nueva unidad de trabajo, recordándoles también que en la presente unidad de trabajo vamos a desarrollar dos prácticas. La práctica número 8 correspondiente a la aplicación y solución de problemas en los que se inmiscuya los conceptos de potencia eléctrica en corriente alterna, y la práctica 9, que es la corrección del factor de potencia. Entonces, en este primer video les voy a enseñar la solución del primer ejercicio propuesto en las diapositivas teóricas que les compartí anteriormente. ¿Sí? Entonces, básicamente el enunciado nos decía que tenemos un circuito alimentado por una fuente de corriente alterna, mismo que está conectado en paralelo a una impedancia RC serie y a una resistencia. Y el objetivo del ejercicio era encontrar el valor de esa resistencia. ¿Sí? Entonces, si es que el factor de potencia del circuito, el factor de potencia total, es 0,9 en adelanto. ¿Por qué en adelanto? Porque tenemos solamente un circuito capacitivo que está participando en la funcionalidad del circuito. ¿Sí? Tenemos una fuente de 100 ángulo de cero, una impedancia RC, como les decía un momento, y que ya está lista para trabajar, porque tenemos el valor de la reactancia, razón por la cual no sería necesario dar el valor de la frecuencia. Entonces, primero, como ya tenemos de la impedancia RC serie, la colocamos. Esta va a ser nuestra impedancia Z1. Z1 es igual a 10 menos J10 en coordenadas binomiales. Esto a coordenadas polares se transformaría en 14,14 ángulo de menos 45 ohms. ¿Sí? Esto para la impedancia 1. Esta fuente, al ser de corriente alterna, nos va a entregar una corriente total también, misma que en este nodo de aquí se va a dividir para la impedancia 1 que acabamos de trabajar y para la resistencia que debemos calcular. Entonces, con esos valores podemos calcular la impedancia total, perdón, la corriente total de la corriente en la impedancia RC. ¿Sí? No sin antes recordarles que al ser un circuito paralelo, el voltaje de esta fuente va a ser el mismo voltaje de esta impedancia y el mismo voltaje de esta resistencia. Circuitos paralelo para ambas cosas. ¿Sí? Entonces, como ya les mencioné anteriormente, vamos a proceder a calcular la corriente en esta impedancia de aquí, o la corriente 1. Tenemos corriente 1 es igual a voltaje total que divide a Z1. 100 ángulo de 0 dividido para 14 ángulo de menos 45. Y me va a dar un valor de 7,07 ángulo de 45 amperios. Esta corriente es la que circula por aquí. Es decir, la misma corriente en la resistencia de 10 y la misma corriente en el capacitor menos J10 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, con ese valor de corriente para ambos elementos, podemos proceder a calcular la potencia en los mismos. Es decir, la potencia en la resistencia de 10 es igual a I cuadrado R. ¿Cuál I? Pues la que calculamos acá. Entonces sería 7,07 al cuadrado por 10. Me da un valor de potencia activa en esa resistencia de 500,15 vatios. Recuerden que la potencia activa no es un vector, por lo que utilizamos solamente el valor del módulo, es decir 7,07. No utilizamos ningún ángulo. Si ya calculamos la potencia activa en la resistencia de 10, vamos a calcular la potencia reactiva en el capacitor que tenemos en serie a esa resistencia. Y utilizando una ecuación similar, I cuadrado por XL. ¿Cuál I cuadrado? Pues la I que calculamos acá arriba. Y simplemente tomamos el valor de la reactancia, que sería para este caso 10. Entonces los valores se asemejan y me da un valor de menos 500,15 bares. ¿Sí? Y aquí voy a subrayarles algo muy importante. ¿Sí? Tenemos solamente un elemento reactivo. Entonces la potencia que disipará ese elemento reactivo va a ser la potencia total del circuito. ¿Sí? La potencia reactiva total del circuito. Y esto es la clave para seguir trabajando en el mismo. ¿Por qué es la potencia total? Porque no tenemos más elementos reactivos, solo el capacitor. Y recuerden que la potencia no le importa cómo estén conectadas las cosas, simplemente se va a sumar al final las potencias totales parciales. Aquí, como solo hay una parcial, equivale a la potencia reactiva total. Entonces es lo que les acabo de enmarcar en este momento de aquí. ¿Sí? La segunda clave del ejercicio va a estar en determinar el ángulo phi. ¿Sí? El ángulo phi de aquí. ¿Cómo se determina? Pues partiendo del factor de potencia. ¿Sí? El coseno inverso de ese factor de potencia me va a entregar
el valor del ángulo phi de 25,84. ¿Sí? Y con ese valor procedemos a graficar el triángulo de las potencias. ¿Sí? Al hacer un circuito RC, vamos a partir de este ángulo de aquí. Ese ángulo va a pertenecer al ángulo de apertura del triángulo. Como es un circuito RC, se va a aperturar hacia abajo. ¿Sí? La potencia activa va a continuar siendo real, esa no va a cambiar. La que sí va a cambiar es la potencia reactiva, que se va a ir hacia abajo. Negativa porque es de un capacitor. Potencia reactiva de un capacitor, negativa. ¿Sí? Por eso es que le puse acá el signo menos. ¿Sí? Y esta potencia total ya tiene un valor. Y recuerden que en un triángulo rectángulo basta con que exista dos datos para poder resolver. ¿Sí? Voy a aplicar la función trigonométrica tangente del ángulo phi o tangente de 25,84. Aquí es igual a tangente de 25,84 al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tengo el valor de la tangente del ángulo, tengo el valor de la Q total. Despejando voy a tener el valor de la potencia total. ¿Sí? Entonces la potencia total yo la voy a calcular de esta forma. Potencia total es igual a la Q total sobre la tangente del ángulo phi, o tangente de 25,84. Reemplazando voy a tener una potencia total. Voy a tener una potencia total de 1032,76 vatios. ¿Sí? Entonces este es el valor de la potencia total del circuito. ¿Sí? Y aquí voy a valerme del teorema de la suma de potencias que les mencioné hace un momento. La potencia total es igual a la suma de la potencia activa en la resistencia de 10 más la potencia en la resistencia que nosotros debemos calcular. ¿Qué tenemos aquí? La potencia total acabamos de calcular. La potencia de 10 calculamos en un principio en la solución del ejercicio. Este valor de aquí es el que no tenemos. Por lo tanto voy a despejar. Potencia en R es igual a potencia total menos potencia en la resistencia de 10. Reemplazo los valores y determino que la potencia en la resistencia que nos está pidiendo calcular el valor es 532,61. Es la potencia en esta resistencia de acá solamente. En esta resistencia de aquí. Ya. Entonces regresamos. Tenemos el valor de potencia. Y con eso voy a utilizar la ecuación. Potencia en la resistencia es igual a voltaje en la resistencia, que sí tenemos porque está en paralelo a la fuente, sobre el valor de la resistencia. ¿Qué tenemos aquí? La potencia en R acabamos de calcular acá. El voltaje en R es el voltaje de la fuente, sin ángulo, porque es una potencia que no es vectorial. Simplemente voy a despejar la resistencia. Resistencia es igual a VR al cuadrado sobre la potencia en R. ¿Sí? Despejando este valor de aquí. Entonces nos va a dar el valor de la resistencia igual a 18,77 una vez que yo haya terminado el cálculo. ¿Sí? 18,77 y el valor más próximo de resistencia es de 18 ohmios. Recuerden que las resistencias tienen tolerancia. Y esa sería la solución del primer ejercicio propuesto en las diapositivas.